Le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, Jaime Saavedra. ¿Cómo le va, Jaime? Bienvenido. Muy bien, un gusto, muchas gracias por la invitación, mucho gusto estar acá. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y actualmente, le preguntaba fuera de micrófonos, para confirmar el dato, tenemos 350 internados en 3 centros de detención y 400 menores de edad en medidas alternativas. ¿Es correcto? Sí, correcto. Eso varía todos los días, pero hoy el número que tenemos es ese. ¿La capacidad de atención a esta minoridad es la adecuada? Sí, absolutamente. Yo quedé sorprendido con el INISA. Nosotros, en términos generales, me ha pasado de que se conoce como una parte oscura del INISA, que asociado a momentos que no hace tanto el INISA tuvo, de fugas recurrentes, sí, de motines que eran y digamos a cierta visión que había de ciertos problemas de pública notoriedad, con el famoso video que terminó en litigios judiciales, qué sé yo. El de las agresiones. El de las agresiones, ¿no? Sí. Representantes del sindicato a menores infractores que fueron golpeados. Se resolvió judicialmente hace relativamente poco tiempo. Esos son los hechos que nos quedan a todos en la cabeza, como suele ocurrir, digamos, las cosas malas se van fijando. Pero yo me encontré, sinceramente, con un costado muy, muy luminoso, de gente muy comprometida, muy capacitada, que quiere mucho al INISA, que tiene mucho sentido de pertenencia para con la institución. Pero cosas como esa, o sea, está en la vuelta, el sindicato maneja el INISA, maneja la interna INISA. Y lo mismo se dice de otros sindicatos, se dice del sindicato de Vilardebó. ¿Han cambiado los poderes sindicales, los poderes internos en los últimos años, o son los mismos siempre? Bueno, esa es la pregunta que vos hacés, yo no estoy en condiciones de contestarla. Yo te voy a contestar lo que yo viví. Y lo cierto es que yo he tenido con el sindicato, con sus autoridades, una extraordinaria relación constructiva. Estamos trabajando juntos en el objetivo fundamental que ahora después te voy a comentar. Pero en términos prácticos, desde abril hasta ahora, es decir, 1 de abril que yo asumí, pero ni una sola vez me llamó nadie del sindicato para sugerirme absolutamente nada, pero nada. Ni yo lo hubiera permitido tampoco. Y sobre el tema de fondo, el más ilusionante, no solo para el INISA, sino para el Estado uruguayo todo, que es armar la carrera funcional, la carrera administrativa, para que podamos darle racionalidad al INISA y al Estado uruguayo. En 5 minutos nos pusimos de acuerdo y esta semana nos vamos a poner a trabajar en el armado de la carrera funcional. La carrera funcional, para que los que nos están escuchando entiendan, es una organización como Radio Sarandí, como cualquier organización que se precie, tiene que tener definida claramente cuáles son sus funciones, cuáles son los cargos que precisan, cuáles son las tareas asociadas y cuál es la carrera que tienen que recorrer los funcionarios y las funcionarias para acceder de modo transparente y legítimo a los cargos. Eso es lo que el Estado uruguayo. Terminar con el reino de la discrecionalidad, que si asume Jaimito, pone a Gabriel porque es amigo de Gabriel, y cuando sale Jaimito y entra acá alguien que es amigo de Aldo, pone a Aldo. Vamos a terminar con ese asunto. Ese planteo fue el que yo le hice al sindicato antes de asumir. Muchachos, vamos por esto. Y 5 minutos nos llegó. Y estamos trabajando en eso. Y resulta que esto es una cosa muy interesante. Para este propósito que empieza a andar ahora, esta semana, hemos conseguido compañías ilustres, ¿no? Porque nos va a acompañar en este proceso, nada más y nada menos, de forma honoraria, pero con toda su sabiduría y su don de gente, Conrado Ramos. Nos va a acompañar el director de Servicio Civil, Sergio Pérez, que me convocó a su despacho para decir que estaba la oficina de Servicio Civil a disposición de esta tarea. Y nos va a acompañar Mario Castro. Quizás es menos público que los otros dos, pero Mario Castro fue presidente del Banco Seguros del Estado, fue militante sindical de larga trayectoria y fue
el que propició un cambio que un caso de éxito de transformación de este tipo en el Banco de Seguridad del Estado hace no mucho tiempo. Ahora está jubilado y también se va a sumar honorariamente a acompañarnos en este proceso. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para darle claridad y cristalinidad a la estructura del INISA. Que el INISA tenga esta estructura que yo te contaba de una carrera clara, cargos claros, tareas claras y un modo claro de acceder de parte de los funcionarios y los funcionarios a los cargos, que no sea una cosa discrecional de acuerdo al que está ocasionalmente en la presidencia o en el directorio del INISA. Para ponerte un ejemplo, si yo hubiera querido, desde el 1 de abril hasta ahora, hubiera definido 686 encargaturas. Es decir, va Gabriel para tal lado, tú para otro, tú para otro. Una locura. Eso, para el ciudadano desprevenido que está en la gestión, puede ser una tentación de poder, pero en realidad es una gigantesca trampa. ¿Por qué? Es una gigantesca trampa. Y porque si yo empiezo a otorgar favores y a conceder favores, después es altamente probable que las cosas no ocurran como deben ocurrir en la función pública. ¿De los planteos al presidente con respecto a Eugenio Costa? ¿De esa arma de doble filo que podía surgir en lo que a futuro sería la gestión? ¿Una buena gestión? Yo no quiero entrar en detalles, pero son detalles aburridores. Yo, lo que sí quiero decir es que había diferencias muy fuertes, programáticas y de talante. Y yo estoy en una edad que a mí me alcanzan 5 minutos para saber con quién quiero trabajar y con quién no. Y tengo la tranquilidad absoluta de que sí, la paz en el alma para entender que si la política decía, bueno, Jaime, en estas condiciones no, te vas para tu casa, yo me iba para mi casa, feliz de la vida, y no iba a pedir nada. Así que la tranquilidad absoluta. Entonces, por supuesto que hubo las diferencias. Y además, pero la convivencia era imposible, ¿no? Nunca personal, no es nada personal. Pero la convivencia laboral no era posible, profesional. Son orientaciones distintas, programas distintos y talante de conducción distinto. Eso es muy importante para mí. No solo lo que vamos a hacer, sino cómo lo hacemos, cómo tratamos a la gente, qué cosas decimos, qué cosas no decimos. El respeto, la calidad, todas esas cosas para mí son muy importantes. Y ahí yo advertí que teníamos diferencias. Y tener diferencias, yo esto ya lo he vivido muchas veces. Y pueden conversarlo ustedes con otros gestores públicos. Más vale a mí me parece, no pretendo marcar lecciones a nadie. Enfrentar ciertas tormentitas al inicio y después, si las cosas se arreglan, trabajar con comodidad 5 años, que estar en un tiroteo permanente 5 años por no querer enfrentar las cosas en el momento adecuado. De alguna manera la gestión. No, y además otra cosa importante para mí, que lo voy a decir con toda claridad, lo he dicho, se lo dijo al presidente, se lo dije al secretario de la presidencia, se lo digo a todo el mundo, se lo dijo a todos los funcionarios, a todas las funcionarias del INISA, a todo el mundo, lo he dicho públicamente. Yo estoy acá por un sueño, yo no estoy por un cargo. Y el sueño es el sueño de la modernidad, de atender bien a los chiquilines y a las chiquilinas, que los chiquilines dejen el mundo del delito. ¿Cuál es la prioridad, Jaime? Y déjame decir, y otra cosa muy importante, y que los funcionarios y las funcionarias, el conjunto de funcionarios y funcionarias de INISA, trabajen en condiciones normales. Nosotros naturalizamos que la gente que trabaja en privación de libertad trabaja en condiciones lamentables. Por ejemplo, eso es un absurdo. Y bueno, si yo tengo en un centro de detención, como me ocurre en el batallón 9 o en algunos lugares de la colonia Berro o acá en Cufré, atrás del nuevo shopping center, que si llueve mucho los funcionarios y las funcionarias trabajan con el agua de los tobillos o muertos de frío o con el techo que se llueve, estamos mal, no hay ninguna necesidad. Pero además con otra cosa que es, yo no me canso de decirle, estamos hablando en el caso del batallón, en el caso del nuevo centro de shopping center, de construcciones que son relativamente nuevas. ¿Y qué pasó ahí? ¿No? Yo no sé qué pasó, digamos, pero tenemos una cosa que yo he advertido muchas veces en el Estado uruguayo, que somos relativamente, creo que lo decía el expresidente Sanguinetti, y yo comparto plenamente, yo tengo esa visión que decía, somos buenos construyendo, pero somos muy malos manteniendo. Ajá. Sí. Somos muy malos. Entonces,
Ahí, entonces, todo eso, digamos, esos son mis sueños. Y yo estoy por eso, no estoy por estar presidente de la INESA. Yo podía estar en otro lado perfectamente. Jaime, yo elegí estar acá. Mantener depende de las autoridades, porque también los que rompen son los internos normalmente, ¿no? Muchas veces pasa, en la cárcel pasaba eso, ¿no? Hay una cuestión de elección metodológica que tiene que ver con lo que yo he vivido acá en Uruguay y con lo que he visto en la región. Y después hay una actitud profesional que está vinculada a la educación. Lo metodológico es, terminemos con el tema de construir cárceles nuevas, terminemos con eso. Sí. Vamos a arreglar lo que tenemos, como hacemos en nuestra casa. Entonces vos me decís, acá tenemos que vivir nosotros 4, es lo que tenemos, es lo que hay. Entonces tenemos que poner los vidrios, tenemos que mejorar la temperatura, tenemos que arreglar el tema del baño, tenemos que arreglar el tema del piso, las camas, qué sé yo. Lo arreglamos entre nosotros. Yo me encargo de que estén todos los materiales que tengan que estar, que los gurises que quieran trabajar, trabajen, que eso les va a servir, que los funcionarios de mantenimiento se incorporen, si necesitamos hacer convenios para que otras instituciones nos ayuden, y después de que arreglamos, cuidamos. Yo no tengo ningún problema, se lo dije a los gurises y a todas las gurises, se lo digo a los funcionarios, no tengo ningún inconveniente en ponerles una televisión en tal lado y ponerles un silloncito para que vean televisión tranquilamente, ningún inconveniente, tenemos la plata para eso, y me parece bien que un chiquilín que está en cana pueda ver televisión como hacemos todos. Me parece perfecto. Ahora, yo te pongo la televisión y vos me la cuidás, o te pongo un sillón y vos me la cuidás. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se logra? Bueno, esa es la elección metodológica, es eso, y después lo otro es el compromiso educativo. ¿Y por dónde pasa actualmente? ¿Cuál es un poco la propuesta que usted está llevando adelante? ¿Y qué rol juega en todo esto? Es esto que te estoy la contando. Autoridad. ¿Qué juega? Eso es parte de lo que yo entiendo que nosotros tenemos que lograr todos los días, es convencerte de que la educación, digamos, no es otra cosa que el intercambio entre nosotros y la construcción de futuros comunes que nos involucren, digamos, eso. Cómo vamos discutiendo, cómo nos vamos conociendo, cómo nos vamos queriendo, para encontrar caminos que podamos compartir. Eso es, y eso tengo que hacerlo todos los días, con los chiquilines que estamos con responsabilidad. Pero siempre teniendo en cuenta que el que manda es el educador. Yo soy el presidente de la INESA, punto y aparte. Yo te trato con respeto, te trato con consideración, con toda la calidez que Dios me ha dado, pero mando yo. Y vos estás acá con los chiquilines, ¿no? Vos estás acá porque hiciste las cosas muy mal. Algunas cosas que hicieron no tienen perdón de Dios. Eso es así. Y acá te vamos a ayudar para que vos dejes de hacer las cosas mal. Y los que mandamos somos nosotros. Eso es el ejercicio de la autoridad que, a mi juicio, no se puede... ¿Todos son recuperables los chicos infractores? No, a ver. No sé si la terminología adecuada, pero lo planteo así para que se entienda. Yo te voy a decir lo que yo he vivido. A ver. En Uruguay y en la región, 9 de cada 10 de los gurises que nosotros tenemos en prisión, tanto en menores, en adolescentes como en adultos, son almas en pena. 9 de 10. 9 de cada 10. Pero hay un sector que son casos muy, muy complicados, ¿no? Entonces, si yo tengo un triple homicida a los 15 años, si yo viniera a decirte que ese caso es recuperable, te estaría mintiendo. En realidad, ahí lo que hay que hacer es, digamos, concentrarse en que ese gurí que llegó ahí, por las razones que fueron, Dios sabrá, no siga haciendo el daño que ha hecho y que no se haga daño a sí mismo. Lo que ocurrirá, no lo sé. Si vos me preguntás a mí desde mi ignorancia, yo te diría, me parece difícil. Si vos a los 15 años estás en este camino, es medio complicado. Yo no. En cualquier caso, yo no me voy a regalar. Voy a hacer todo con extrema prudencia para que vos no sigas haciendo daño y voy a ayudarte el modo pero con extrema prudencia. Porque yo no solo administro la privación de libertad,
de los chiquilines o las medidas alternativas de los chiquilines. También administro 1.600 funcionarios que van a trabajar todos los días, a veces en condiciones muy difíciles, y que tienen todo el derecho de ir a trabajar tranquilamente y volver tranquilamente a su casa como ocurre en cualquier trabajo. Entonces los casos más complicados tenemos que ser extraordinariamente prudentes para que no ocurra ninguna cosa innecesaria. ¿Hay capacidad de poder seleccionar casos más graves de otros graves? ¿Hay capacidad locativa para eso? Sí, nosotros no tenemos problemas de locación, digamos, ocasionalmente, digamos, si no ocurre ningún evento criminológico que aumente muchísimo la cantidad, nosotros tenemos la posibilidad de atender razonablemente bien a todos los gurises que están bajo. ¿Y los funcionarios están preparados para esa cobertura? Yo creo que hay muchísima ilusión. ¿Hay casos de violencia, de golpizas, de situaciones extremas con los internados por parte de funcionarios? Que a usted le conste, digo. Nosotros tuvimos hace poco algunas situaciones que nos trasladó la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya se están sustanciando, referidos a episodios anteriores a la gestión. Pero yo ya lo dije con toda claridad, se lo dije a todos los funcionarios, a todas las funcionarias, a todo el sindicato. Ni un solo caso más de violencia institucional, ni un solo caso. Del mismo modo que digo, nosotros tenemos que dejar el alma para que la gente trabaje en condiciones dignas, tenemos que cuidar mucho a los funcionarios, a las funcionarias. Absolutamente, no puede haber rápidamente, Amadio, no puede haber rincón de Liniza donde la gente que no respire dignidad. Del mismo modo que digo eso, también digo, se terminó la violencia institucional. Ningún funcionario, ninguna funcionaria haciendo cosas que no debe con chiquilín, de ninguna manera. Y si hubiera algún caso, se adoptarán, como ya nos tocó adoptar hasta hace poco tiempo, todas las decisiones que se tienen que tomar cuando una cosa así ocurre. Pero además, voy a decir esto. En un contexto, repito, en el que Uruguay tiene que saber que hay una cantidad de funcionarios y de funcionarias muy talentosos, muy comprometidos y que se preocupan de cuidar muchísimo a los gurises todos los días. Y esto que tiene el Uruguay, yo ya lo he dicho, en el INISA, es un caso que casi que único en la región, porque vos tenés funcionarios y funcionarias que quieren en la institución, que han elegido estar en ella y que te pelean acá por cada gurí y por la institución. Eso es completamente excepcional en las fuerzas que están vinculadas a la seguridad en la región, que en términos generales los funcionarios y las funcionarias desarrollan con esas instituciones vínculos patológicos, los policías con el Ministerio del Interior, los soldados con las Fuerzas Armadas, gente que son vínculos complicados. Acá tenemos en Uruguay la suerte esta, y otra suerte más que ha pasado desapercibida. Yo lo comenzaba con el comisionado parlamentario, es un proceso muy virtuoso que hay que atender. Nosotros del 2014 a la fecha hemos bajado la cantidad de adolescentes privados de libertad. Pasamos de casi 800 a hoy 350, con distintas administraciones. Y tenemos más gurises atendidos en medidas alternativas que en privación de libertad. Eso es un fenómeno muy interesante. Y hay otra cosa interesante también, que es esta. Hay un sistema de justicia, jueces especializados, que son extraordinarios y que acompañan el proceso de la institución, que recorren los centros, conocen a los chiquilines, conocen a la familia, llevan a los chiquilines a los estrados para rezongarlos y nos rezongan a nosotros cuando tienen que rezongar y colaboran con nosotros cuando tienen que colaborar. Esto ahí, yo por primera vez en mi ya extensísima trayectoria, veo una luz de esperanza. Y con respecto a los trabajos que se hacen también con distintas organizaciones, por ejemplo, para darles trabajo, nosotros hemos tenido algunos casos acá como las gomerías, por ejemplo. En esas medidas alternativas entran esas oportunidades. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo también se hace para seguirlos? Porque bueno, ahí pasó. Tenemos en el sistema en general un gran problema en ese sentido. ¿Ustedes cómo lo encaran? Bueno, ahí nosotros estamos. La idea es que cada uno de los chiquilines que están bajo nuestra responsabilidad, que son 800 entre privación de libertad y medidas alternativas, cuando egresa con su mochilita.
que tenga su oportunidad de trabajo, que tenga su oportunidad de vivienda, que tenga su oportunidad de capacitación. Una mochilita donde estén todas las herramientas. Y nuestro trabajo es enseñarle a usar esa mochilita. Después es responsabilidad de él. Y vamos por eso, que gestionar caso por caso, porque todos los casos son distintos. Entonces, tú vas a necesitar ciertas cosas. Tú entraste por un delito menor y Gabriel de repente entró por un delito mayor. Tú tenés familia y Gabriel no la tiene. Gabriel tiene capacitación, pero tú no la tenés. Cada caso es distinto. Entonces tenemos que ir a dialogar con el chiquilín, con su familia y trazar una ruta. Si mira, nosotros te ofrecemos esto y cuando salgas de acá vas a estar con esta mochilita. Después tenés que aprender a usarla y a usarla bien. Porque después de que salís, como te pasa a vos, como me pasa a mí, como nos pasa a todos, la responsabilidad es tuya. Si querés seguir haciendo las cosas mal, vas a terminar acá. Y acá no tenés que terminar, porque el adolescente, la privación de libertad no es un lugar para que estén las adolescentes. El adolescente tiene que estar con su novio, con su novia, con su familia, perdiendo el tiempo, estudiando. Esa es la vida del adolescente. Ese perseguir. ¿Son víctimas del narcotráfico la mayor parte de los chicos infractores? No, tenemos un problema ahí, pero tenemos un problema que ha crecido, sí, pero no son ni de cerca. No podemos generalizar. Ni de cerca son la mayoría, no, claro. Y los casos complicados vinculados al narcotráfico son muy poquitos. Lo que sí genera eso es un tema que tenemos que tenemos en la práctica, que tienen nuestros educadores, nuestras educadoras, es que te condiciona la vida, te condiciona la vida cotidiana, porque entró Gabrielito que es de los chinga y también entró Aldo que es de los Camala, que están peleados entre sí. Entonces no se pueden cruzar y eso es una ingeniería a veces muy desgastante. El lío del barrio se traslada a la interna. Sí, eso sí pasa, o también está pasando, sí, en medidas alternativas también pasa lo mismo, chiquilines que no se pueden cruzar. Toda la violencia se traslada de adentro para afuera y de afuera para adentro. Sí, o también nos está pasando, que es un fenómeno también muy preocupante que nosotros tenemos que atender, y lo vamos a atender porque esto tiene que ver con las condiciones de trabajo, de que hoy tenemos técnicos sociales, cosa que no pasaba que nosotros estamos viendo, para mí es casi que un fenómeno nuevo, que tenemos técnicos sociales que no están pudiendo entrar. No están pudiendo. ¿A dónde no pueden entrar? Y por amenazas, o por amenazas, o por. ¿Pero no entran al barrio o no entran o que se les dificulta llegar o que tienen miedo. ¿Eso es nuevo? Eso, bueno, a mí yo, digamos. o digamos, lo percibe con más intensidad. Para mí es nuevo, pero dejando esta salvedad. Yo estuve 5 años trabajando fuera, entonces claro, de repente claro. Pero el tema de la intimidación, ¿usted le llama la atención entonces? ¿Podemos decir eso? Absolutamente, esto me lo planteé. Antes de asumir, yo recorrí todos los centros y estuve recorriendo, me encontré con todos los funcionarios y con todas las funcionarias, y también con la gente que estaba trabajando en medidas alternativas, y me plantearon esta preocupación. Y yo ahí dije, pero la gran 7, qué mal que estamos. Sí, pero para mí era nuevo. No quiero decir que esto sea nuevo. Disculpe, porque hay una parte que no entiendo. ¿Quiénes son los que intimidan? ¿Los propios menores infractores? Y los conflictos barriales. Los conflictos barriales hacen que lo amenazan y le dicen, mira qué hacen. Claro. Si no, yo te tengo que ir a visitar a vos y entonces que estás en tu casa en tal barrio. Y bueno, se me hace pesado llegar porque no me está ese respeto antes en el barrio al referente social que se mantenía dentro de distintos parámetros, y ahora eso no pasa tanto. El Inicia no pide plata en este presupuesto. No, Jaime no pide plata. No, para nada. Fíjate que nosotros yo te decía antes de empezar la entrevista, estamos como mal acostumbrados. Nosotros tenemos, entre los recortes que nosotros mandamos a hacer en los gastos cotidianos del INISA, y una plata que no se había ejecutado que vuelve para el INISA ahora. Cuando empiecen las obras ahora, que en un par de semanas, nosotros tenemos casi 100 millones de pesos para invertir en infraestructura. Es una fortuna. ¿Es en todos los centros las obras que empiezan? Sí, todos los centros. No va a haber, inclusive la sede. Yo tengo la sede donde yo trabajo. Los días que llueve se inunda. Y tengo en el piso de abajo funcionarios como ustedes que tienen que trabajar con olor podrido, con agua que sale en las cloacas. Es un absurdo. Te quejas mucho. También, Te quejas mucho. Absurdo, no, al contrario, lleno de ilusión. Estamos trabajando para superar todo eso. ¿Cómo se llegó a ese punto, te digo, no? Lugar que los chiquilines tienen que buscar dignidad, se les tiene que dar dignidad y...
Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Ese no fue el tema. Pero la dignidad es una cosa recuperable. ¿Sabes ¿no? que una cosa importante, un pequeño mensaje? Nosotros no necesitamos plata, necesitamos que nos transfieran sabiduría y que y algunas normas que se incluyen ahora en el presupuesto que no tienen costo, que va a ser una cosa muy linda para Uruguay y yo creo que para la región, que es los centros de detención van a ser espacios fiscales promovidos. Entonces van a estar habilitadas las empresas a instalarse en los centros de detención para darle trabajo a los chiquilines, a las chiquilinas, a la familia de los chiquilines si es que no alcanzan los perfiles, o a las familias de los funcionarios que pueden estar desocupados. Y por instalarse ahí van a tener beneficios fiscales muy importantes. Y eso es muy interesante. Jaime Saavedra, presidente de INISA, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima.